perfil legislativo que vamos a conocer hoy es el de Griselda Baldata, senadora provincial desde 1995 hasta 2001, cuando el Senado cordobés existía, porque después en 2001 se fusionó, digamos, para crear el sistema de unicameral que hoy conocemos. Diputada nacional también, con mandato cumplido, profesora de nuestra Universidad Nacional, encabeza junto al dirigente Dante Rossi la fórmula de la propuesta de alfonsinismo de Córdoba, ocupando el primer lugar como candidato a senadora. ¿Cómo le va, Griselda? Muy buenas noches, Gabriel Marclé la saluda. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenas noches a tu audiencia. Gracias, y bueno, nos toca hoy iniciar el programa. La primera entrevistada ya de por sí es un paso importante para nosotros. Le quería preguntar qué le gustaría agregar a este perfil que describimos hace unos segundos. Bueno, también he sido muy joven concejal, de acá de la localidad de Elena. Es decir, que las instancias parlamentarias las he pasado a todas. Exactamente. Sí, una gran experiencia, me gusta la actividad legislativa. No obstante, cuando estuve en mi rol docente, también llegué a la dirección de una escuela pública en Alcira Gijena, con lo cual también me tocó la parte más ejecutiva, digamos, ¿no? Y bueno, he militado toda mi vida en espacios progresistas dentro de la socialdemocracia, y cuando fui convocada a integrar la lista que encabeza Dante Rossi, como bien lo decías vos, debo reconocer que me tomó un poco de sorpresa, pero cuando uno tiene esa llama de la militancia muy arraigada, y se te despierta enseguida, ¿no? Y bueno, el solo hecho de decir participar en una elección, poder competir dentro de lo que es la competencia sana y democrática, me pareció interesante, y aquí me tienen de candidata a senadora nacional, que ya fui en una oportunidad acompañándolo al doctor Martí. En esa oportunidad, bueno, Unión por Córdoba sacó 4 puntos más que la lista Martí Baldata, que también fue una hermosa experiencia esa campaña electoral. Bueno, el doctor Martí llegó a ser diputado, senador. Exactamente, y también usted, bueno, ha estado vinculado a otras instancias electorales, incluso provinciales, como candidata a gobernadora. Aquí sí, en Río Cuarto se la ha mencionado, incluso también en alguna oportunidad vinculada al escenario, digamos. ¿No le tiene miedo a la competencia al ponerse, digamos, al frente de una instancias como esta? No, porque toda la vida he militado y he hecho campaña desde recurso cero, digamos, ¿no? Entonces, cuando uno tiene las ganas, la voluntad y el hecho de poder trasladar a la ciudadanía cuál es, no solamente las propuestas, ¿no? Vos dijiste una cosa interesante recién, Gabriel, cuando dijiste, bueno, tenemos la posibilidad de elegir. Es un derecho que tiene el ciudadano y la ciudadana, ¿verdad? Pero también es una obligación de saber por quién se vota. Fundamentalmente, por quién votás. Y para ello tenés que tener y haber hecho un seguimiento de lo que son los distintos referentes que se van a presentar, a ver en qué te vieron luchando, en qué te vieron con propuestas, cómo ha sido la conducta. Yo siempre digo que la conducta del funcionario público, del dirigente político, debe no solamente darse a conocer en el discurso, no solamente verbalizarse, sino debe comprobarse. Y es ahí donde la gente tiene que participar activamente en términos del conocimiento efectivo de quiénes son
las y los candidatos que nos presentamos. Bueno, usted es una figura reconocida, por lo menos en el ámbito político y también vecinal de la ciudad de Río Cuarto y de la región y de la provincia también, pero allí encontramos en las listas a muchas personas que quizás no tienen el nivel de llegada o de experiencia que tiene usted y que tiene otras tantas figuras que integran las listas que compiten en las PASO. Yo creo que también hay algo que usted mencionaba y que lo encuentro también en su perfil de Twitter. Habla de que tiene dos grandes pasiones que son la docencia y la política. Digo, a muchos les puede parecer rara esa combinación hasta ilógica por los tiempos que corren, ¿no? Quizás las generaciones más jóvenes, hablar de docentes, de grandes profesionales, de personas que tienen una preparación académica muy grande, ocupando roles políticos, y cada vez se está desgastando un poco más esa cuestión, ¿no? ¿Por qué cree usted que ocurre esto? Mira, yo siempre digo que es absolutamente vinculante, digamos, docencia y política, porque, digo, no política partidaria, pero vos cuando sos docente tenés que bajar líneas políticas, reitero, no partidarias, pero sí, bueno, yo he dado siempre, mis cátedras han estado vinculadas con lo que ha sido los derechos, la instrucción cívica, educación ciudadana, etcétera, etcétera. Y yo siempre los hice participar activamente a mis alumnos de eso, porque entiendo que, a ver, el que decide tu futuro, el que decide el futuro de tu familia, es la política. Y si vos en la política no tenés dirigentes comprometidos con la función, digamos, que estén al servicio del ciudadano, y entonces tu destino se va a ver comprometido. ¿Por qué digo que tienen dos cosas? Porque además el político o en la política también se tiene que hacer docencia. Digamos, vos tenés que dar a conocer ideas, tenés que dar a conocer propuestas, tenés que dar a conocer mecanismos, y bueno, eso va vinculado. Fíjate que yo hace mucho que ya dejé la docencia, inclusive antes de ser diputada, y antes de la pandemia, en muchos colegios, inclusive en Córdoba capital, me han convocado para hablar de política, ¿no? Y no sabes lo emocionante que para mí significa pararme delante de 2 o 3 divisiones de cuarto, quinto y sexto año y debatir todo, ¿viste? Y bueno, eso es una actividad enriquecedora, como también lo es la actividad política en el marco de las campañas, la militancia y demás. Bueno, me mencionaba que de alguna manera desliza que tiene que haber un grado de preparación, digamos, que esté a la altura del rol que uno va a disputar, o que es, en este caso, un rol legislativo, pero puede ser también en el plano ejecutivo. Digamos, estar en la política implica un grado de presentación. ¿Usted cree que en todo esto que ha ocurrido a lo largo de los últimos años, las ideas del marketing político, las encuestas, los personajes que, bueno, generan repercusión y de repente están ocupando un primer lugar en la lista, incluso en listas en las que le va a tocar competir a usted dentro de la misma alianza, allí me parece que hay como una deuda de explicarle también al elector, al electorado, de por qué se da esa selección, ¿no? De que no tiene que ver tanto con las propuestas, sino con lo que ocurre en las redes sociales, por ejemplo. Bueno, no solamente en las redes sociales, porque si fuera solo ese el problema, no sería grave de ninguna manera. El problema, Gabriel, pasa por de dónde salen los recursos para hacer semejantes campañas, ¿no? Uh-huh. Nosotros de una vez por todas, yo lo escribí un montón de veces, se hizo público, lo digo en todas partes, la gente también tiene que preguntarse eso, ¿de dónde salen tantos recursos para que algunos y algunas candidatas puedan estar con una presencia mediática tan impresionante? Sin ir más lejos, recién estaba viendo el noticiero de Río Cuarto, pero lo veo en todas partes, y bueno, con recursos de la provincia, el gobernador inaugurando obras, y estaban todos los candidatos presentes, aun cuando no iniciaron la campaña.
Yo nunca estuve en esa situación y en esa posibilidad, pero tampoco lo permitiría, porque con el dinero de todos, y es mucho lo que se invierte en la provincia, por ejemplo, se ha promocionado la candidatura tanto de diputada como de senadora de Vigo y de Natalia de la Sota, y bueno, nosotros no contamos con esos recursos. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Y salen de tu bolsillo, del mío, del que nos está escuchando. Entonces, ahí también hay una cuestión. A ver, modificar el esquema de financiamiento de las campañas. Lo he presentado, inclusive lo hemos debatido, no fue aprobado mi proyecto en su momento, pero nosotros tuvimos un fuerte compromiso parlamentario cuando estuve en la Cámara de Diputados, a los efectos de establecer un mecanismo de financiamiento que sea mucho más transparente y que sea mucho más equitativo, ¿no? Uh-huh. Y que puedan participar todos de la política, porque si no, bueno, participan, digo, con expectativas de ocupar cargos aquellos que tienen asegurado a través del marketing político, de los recursos, del financiamiento publicitario, el 80% de su candidatura, ¿no? ¿Usted cree de por sí que una Griselda Valdata, cuando es puesta al lado de una Alejandra Vigo o una Natalia de la Sota, o incluso si lo llevamos al plano nacional, al lado de una María Eugenia Vidal, tiene una diferencia principal que tiene que ver esto, ¿no? La exposición, el caudal económico y la posibilidad de tener llegada en los medios de comunicación? Absolutamente, por eso a mí me parece que son tan interesantes los debates, ¿no? Uh-huh. Es decir, nosotros planteamos en su momento, además de un financiamiento absolutamente diferente al de porque ya sabemos que se promocionan a través de los gobiernos municipales, de los gobiernos provinciales, etcétera, etcétera, con recursos de todos, pero el debate político, me encantaría debatir inclusive en estos pasos. El debate debiera ser contra quienes forman parte de Cambiemos, ¿no? Uh-huh. Contra Vicellares, que hoy estuve en un canal de televisión en Córdoba, un interesante dirigente a quien respeto un montón, y me gustaría mucho discutirlo también con Negri y con Juez. Uh-huh. Digamos, ellos tienen una exposición mediática que es obvia, presidente de bloque, Juez es bastante carismático en términos de ser gracioso, a los medios les llama mucho la atención, pero a mí me gustaría discutir otras cosas, me gustaría discutir propuestas, me gustaría discutir qué piensan de los créditos UVA, por ejemplo, que han sido creados en el último gobierno y del cual yo, de este mecanismo de crédito, soy absolutamente crítica, ¿no? Y la otra cuestión es, sacando ya el tema del financiamiento, Gabriel, este tema de el discurso temerario, el discurso que agita fantasmas, el discurso violento que profundiza la grieta y que crispa la sociedad, ¿viste? Porque la grieta es verdad, y ustedes me conocen y saben que yo he sido una opositora, digamos, fuerte al kirchnerismo, lo sigo siendo, lo he discutido siempre inclusive con propuestas. Ahora, jamás tuve un lenguaje o un discurso violento, porque cuando la dirigencia política se mete en esa locura de profundizar la grieta, de ser cada vez más violentos en el discurso, ni siquiera quiero mencionar lo que pasó estos días con algunos diputados. Uh-huh. El caso de Florencia Peña menciona. Bueno, claro, sí. Entonces vos bajás esa violencia, y hay una sociedad que está muy crispada, pero no está crispada por cómo discute temas políticos, está crispada porque no sabe mañana cómo resolver el problema en el banco, o el problema de mantener el negocio con mercadería, o cómo pagar en la farmacia los medicamentos para sus hijos, o cómo conseguir trabajo. Digo, esos son los problemas que la sociedad hoy tiene metido en la cabeza, y por ahí nosotros pretendemos que nos escuchen en este discurso que hay mucho odio de ambos lados,
y nosotros no lo vamos a tener, ni lo vamos a promocionar, y lo vamos a cuestionar con Dante Rossi, bueno, y con el resto de la gente que participa en las listas, ¿no? Bueno, parece que los asesores de los candidatos justamente que tienen más llegada al público y a los medios, les recomiendan todo lo contrario de lo que usted está planteando, ¿no? Que justamente lo que se tiene que hacer es profundizar la grieta o llevar las discusiones a las chanzas, a los eslogans incluso, porque hoy en día, la verdad, esto lo digo incluso como analizando todo lo que uno percibe en cuanto a la campaña, los debates, no hay propuestas, como dice usted, no hay propuestas claras, no hay debates claros, lo que hay es quizá una frase hecha que justamente busca impulsar esas divisiones y llevar el voto desde allí. Sí, en realidad digamos, quienes asesoran y los equipos, los costosísimos equipos de publicidad y de consultoría que mantienen las principales candidaturas, digamos, obviamente que recomiendan eso. Bueno, yo soy una política muy poco convencional. De ninguna manera me vas a escuchar a mí con ese nivel de agresión y agitando fantasmas. A ver, Gabriel, no digamos que vamos a ir a Venezuela porque nunca vamos a ser Venezuela. El pueblo argentino no va a ser Venezuela. Entonces no agitemos esos fantasmas. Por supuesto que eso le suma probablemente votos, porque hay, ya digo, una sociedad tan profundamente dividida, generada desde la dirigencia política de manera irresponsable, y que ha generado inclusive divisiones, Gabriel, en las mismas familias. A ver, yo he vivido muchas etapas de la política. Mira, no debe haber habido dirigente en Río Cuarto que hubiese sido tan opositora al gobierno de Menem, y lo sigo siendo, y sigo siendo crítica de lo que ha hecho Menem. Ahora, no se vivía en esos momentos los niveles de agresividad que se vive ahora. No me gusta este escenario, no me voy a prender en él, y yo lo que trato es de que esta grieta, porque además, Gabriel, ¿cómo vamos a plantear? Que nosotros lo estamos planteando porque es un pacto social y político absolutamente necesario para poder superar la pobreza, la desigualdad y el atraso. No hay salida si no es a través de un pacto social en serio, con políticas de Estado consensuadas y acordadas entre los dos espacios políticos que hoy dominan el escenario nacional en términos políticos, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo vamos a salir de esta decadencia y de esta pobreza que duele y mucho, porque el dirigente al que no le duele la pobreza y el que es indiferente a la pobreza y que vive rodeado de lugares donde no la ve, ese no es un buen dirigente político. Necesitamos un pacto social y vamos a trabajar fuertemente para lograrlo. Ahora, si vos tenés estos discursos agresivos de ambos lados, no lo vamos a lograr, y yo creo que no hay salida si no es a partir de ello. Griselda, le pregunto ya para ir cerrando este perfil que hacemos de usted como candidata, donde nos ayuda a ir construyéndolo. Primero, preguntarle, más allá de esto que nos viene mencionando, ¿qué es lo que lleva usted como bandera a la hora de representar a su lista y obviamente a sus ideales con este sueño de llegar al Congreso? Y por otro lado, ¿cuáles son las 2 o 3 propuestas, si es que las tiene listas, para llevar justamente y proponerle a la gente que vote por usted? Bueno, fundamentalmente esto de generar espacios y puentes para un gran pacto social y político que nos permitan discutir inflación, que nos permitan discutir seguridad, que nos permitan discutir pobreza. Porque si yo ahora te digo, mira, yo tengo un proyecto de ley que es para generar empleo, etcétera, etcétera. Como han hecho algunos candidatos, ¿no? Lo vienen haciendo. No, es mentira.
Es mentira, porque la generación de empleo, que es necesaria por otra parte, para que ir sustituyendo obviamente toda esa transferencia que hay en términos de asistencia social, es necesaria, en eso coincidimos toda la dirigencia política. La creación de empleo genuino se logra después de un trabajo muy fino que tiene que ver, primero, con ser atractivos para la inversión extranjera. Para ser atractivos a la inversión extranjera, vos tenés que necesariamente tener muy claro de dar seguridad jurídica, de una reforma tributaria en serio, de modificaciones, no digo reforma, digo modificaciones y modernizaciones de las leyes laborales, e incluso para entusiasmar a esta burguesía productiva nacional. Yo estoy trabajando en una fundación RAP, que es una red de acción política que le integramos políticos de todos los partidos, somos 150 en total, buscando siempre amistad cívica para generar política de Estado. Y hace 2 años, bueno, pre-pandemia por supuesto, ahora lo seguimos haciendo vía Zoom, que estamos trabajando en el tema de la generación de empleo. Y es un tema complejo, es un tema que se necesita de la participación de un montón de ministerios, pero además de políticas de Estado. Yo no voy a entusiasmar a la inversión que venga de un país que además es tan rico y es tan heterogéneo en términos de productividad, salvo a los chinos que vienen y se nos instalan. No voy a convencer, sino es diciéndole, miren, acá el esquema tributario que nos están matando a las pymes, a las pocas pymes que quedan nacionales, ir tratando de ver cómo vas trasladando todo lo que es empleo informal en la formalidad, bajar bajar impuestos nunca es bueno para el tema, digamos, planteándolo en países del primer mundo, pero vos hoy acá no podés asfixiar al que produce, al que tiene 10, 12, 15 empleos. Hay algunas cosas interesantes, y fíjate que te las voy a tirar viniendo de otro partido político, que fueron buenas. Y hay que tomar las cosas buenas que vienen de otros partidos. Por ejemplo, el plan Primer Paso, ¿no? que lo inventó o que lo ideó y lo copió de Brasil, no importa cómo, pero se implementó con el ex gobernador de la Sota. Esas cosas, cuando son positivas, hay que tomarlas y hay que trabajarlas en conjunto. Decir pobreza cero en 4 años es una brutalidad, es una barbaridad. ¿Quién no quisiera pobreza cero? Ahora, tenés el 50% de pobreza, tenés el 60% de niños pobres, no tenés empleo. La pandemia nos ha golpeado fuerte y mal, y muy mal. Decir que con un proyectito de ley vas a crear empleo es mentirle a la gente. Yo no le miento a la gente. Lo que sí como propuesta, porque eso sale de un día para otro y ya lo debieron haber hecho, es por ejemplo modificar el esquema de los créditos UVA. No que menciona, han fijado su interés a la indexación, o los indexan de acuerdo a la inflación, pero eso es una locura. Pero eso sí se resuelve con una ley y con voluntad política. Lo ideó y lo promovió alguien que hoy es candidato a diputado de una de las listas de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, ¿no? Es claro de dónde se generan estas cuestiones. Pero bueno, sí, la verdad es que yo soy crítica de eso, por eso digo que esta oposición que hoy, de la cual formo parte también, tiene que tener una masa crítica y decir, mira, nos equivocamos en esto, la inflación se va al 50 acumulado, no podemos, con salarios que aumentan el 20%, no podemos que la gente pierda su vivienda porque ha sacado un crédito UVA, pero eso sí se puede resolver con una ley y mucho me gustaría que los candidatos de Cambiemos lo plantearan porque desde ahí apareció el problema, ¿no? Griselda, le queremos agradecer por esta linda charla que hemos tenido. Esperemos que después de las PASO podamos volver a hablar, ¿no? En ese sentido,
les deseamos a todos los candidatos que con propuestas, con trabajo y con buenos modales, como lo decía usted, pueda llegar a transmitirle a la gente esas ganas de votarlos y de, ¿por qué no?, cambiar desde el Congreso algo de esta realidad que está golpeando tan duro a todos. Así que le agradecemos, Griselda, por estos minutos y esperaremos volver a charlar próximamente. No, yo les agradezco y ha sido para mí un placer, por supuesto. Todo nuestro, Griselda, hasta luego. Hasta luego, Gabriel, hasta luego. Ahí está. Griselda Baldata, candidata a senadora, encabezando la lista del alfonsinismo cordobés, acompañando a Dante Rossi en la lista que obviamente es alfonsinista, así se define, alfonsinista dentro del radicalismo, que va a estar compitiendo en una alianza que tiene otras 3 listas, algunas de ellas de vinculación profunda con el PRO, con el Frente Cívico, con Coalición Cívica, de donde también ha venido Griselda Baldata. Ahí estaba con nosotros la primer candidata que vamos a conocer en este recorrido hasta las PASO. Nos quedan otras tantas candidatas mujeres por entrevistar. Próximamente venimos aquí con otra de ellas.